La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música. Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a José Julián Villa de La Pascasia, como me decía él, habitante de La Pascasia. Vamos a hablar de este espacio cultural del centro de Medellín que está conmemorando ya 5 años. Bienvenido, José Julián Villa, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo están? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por acordarse del cumpleaños de La Pascasia. Comencemos, José Julián Villa, por hablar de lo que significa un espacio cultural en el centro de Medellín hoy. Y estamos hablando de un momento difícil para la actividad cultural, para los espacios, para las instituciones que hacen cultura, y no solo en el centro, pues yo diría que en todo el mundo pues se han visto afectados, pero específicamente, ¿cuál es la realidad hoy de La Pascasia? Pues hombre, yo creo que la crisis resulta uno de los pocos actos igualitarios de este mundo, ¿cierto? Es decir, ve uno que las dificultades se ven reflejadas en todas las manifestaciones. Las instituciones culturales, yo creo que las padecemos un poco más en vista de que antes de la pandemia también padecíamos de alguna forma las dificultades de sacar adelante este tipo de proyectos. Pero la realidad hoy es una realidad pues incierta como la que tienen la mayoría de humanos, digamos, y es no saber muy bien cómo está, cuál es como la operación o la manera de comportarse de este virus y de todo lo que significa, y además pues con algunos como hechos particulares que pueden resultar apáticos de los gobiernos que nos comandan hasta ahora. Sí, esa es una realidad, como otra realidad que me gustaría comentar, José Julián Villa, es que en Medellín particularmente, aunque ocurre mucho en Colombia, pero en Medellín particularmente es difícil encontrar que las personas quieran conservar un patrimonio. Y ese es algo de destacar con ustedes en La Pascasia, y es que se dieron a la tarea de vivir un espacio, una casa que tiene bastantes años, es una construcción de finales del siglo XIX, una de estas casonas, y ustedes se dieron a la tarea de conservar. Hablemos de esa intención de ustedes como grupo humano de crear un espacio cultural con una intención adicional, que es la de conservar un espacio patrimonial. Sí, esa casa, como bien decías, es una casa de más de 100 años y una casa que está ubicada además en un sector bastante importante, pues como que es lo que llamaban el Camellón de Guanteros, que resulta ser uno de los primeros barrios de Medellín y que tiene además una historia como artística y musical bastante importante. El centro
por demás, hay que aclararlo o decirlo, es el barrio que tiene la mayor oferta cultural en Medellín, es el barrio que tiene todas las manifestaciones artísticas, digamos, comprimidas en este espacio. Y a nosotros, yo creo que el patrimonio nos resulta importante porque tiene como comparte con el arte y con la cultura ese asunto de la resistencia, de tratar de cuidar un poco lo que ha perdido de pronto interés en algunas personas o como vos decías, en una cultura como la paisa que suele ser más dada al progreso que al resguardo, ¿cierto? Pero pero para nosotros la casa se ha vuelto tan importante como el proyecto artístico, es decir, tratar de que queden espacios así de amables que terminen siendo oasis en un lugar como de denso como es el centro, en términos de gente, de visitas, de lo que significa, pues además entenderse como el reflejo de una ciudad con todas sus problemáticas y sus dificultades. Esto sí resulta emocionante, mantener una casa viva con un jardín, ojalá florecido y verde lo más posible y con manifestaciones culturales y artísticas un poquito variadas y que permitan un poquito abrir las percepciones sobre los artistas en Medellín y que tenga la posibilidad de mostrar muchas opciones sobre ella. Entonces, claro, eso resulta emocionante uno sentirse de alguna manera vigía de un patrimonio, al menos arquitectónico. Y si logramos que no nosotros, sino todas las instituciones y todos los artistas, pues además logren dejar una huella de patrimonio artístico en la ciudad, eso resultaría muy importante en el tiempo. Y con una particularidad de la Pascasia, y es que tenga las puertas abiertas, o sea, que las personas puedan ingresar. Yo recordaba un poco como uno caminando por las calles del municipio de Jardín, que alcanzó a ver esas puertas y esos aguanes, y a veces se alcanzan a ver los patios internos de estas casonas. Es un poco lo que ocurre con la Pascasia. Sí, sí, como esa sensación de de la seguridad que da las puertas abiertas, ¿cierto? Que va uno a los pueblos y se encuentra con las casas abiertas de par en par sin mayor problema, pues esa es una imagen que yo creo que resulta emocionante, eso de tener la puerta abierta y dejar que la gente entre. Antes de iniciar la grabación de este programa radial Voces de Color y Música con José William Villa de La Pascasia, yo le preguntaba que cuál era su cargo dentro de la organización de La Pascasia, y él me dijo, no, nosotros no somos un grupo de personas, y yo soy un habitante más de la casa. Y hablemos entonces de ese grupo de personas que se reúnen, de esos amigos que en un momento dado deciden, bueno, necesitamos un espacio para seguir haciendo lo que nos gusta, y entonces deciden alquilar este espacio para hacer de La Pascasia. Te cuento, la Pascasia es la sede de un proyecto cultural que hoy ya nombramos como la Corporación Común y Corriente. La Corporación Común y Corriente somos 11 personas trabajando constantemente en la producción de obra artística. La Corporación Común y Corriente es una corporación cultural y artística con un espíritu, digamos, no solo de creación artística, sino en su política como económica, digamos, colaborativa. Es decir, de la Corporación Común y Corriente se desprenden proyectos culturales y artísticos que van formando los contenidos y las ideas que van llenando ese caserón que hoy ocupamos hace 5 años. De la Corporación Común y Corriente aparecen varias líneas de trabajo, pues cierto, que son Música Corriente, que es una disquera, un sello discográfico que lo que pretende pues es adjuntar y tratar de sacar adelante proyectos musicales de donde salen los grupos como cercanos y que han trabajado cercano a este tipo de manifestación, que son Gordos Project, Mr. Bleed, Sam Farley y Arnedo, y además grupos que han crecido y se han desarrollado dentro de la casa, como la Orquesta La Pascasia, que de alguna manera representan esa idea. Está el Verso Libre, que es una editorial y un proyecto que además pretende como circuitos de lectura y escritura, además de talleres y de
de todo lo que tiene que ver con la literatura, aliado además con el colectivo Mil Hojas, que es un colectivo cercano que tiene como personajes que están no solamente como haciendo una nueva versión de literatura hoy, sino que además tienen talleres de escritura creativa y que están siempre pues como en esa vía de tratar de armar ese circuito que tiene que ver con los libros y con la lectura. Y está un ojo común que es nuestra agremiación de artistas visuales y plásticos. Estas tres ramas del arte que son las que resultan importantes para nosotros y que son las que tenemos más cercanas, pues configuran lo que hoy es el proyecto de Común y Corriente, que básicamente es procurar que todas las manifestaciones artísticas que salgan de la casa pues tengan de alguna manera una influencia de las otras ramas. Entonces los libros siempre están acompañados de artistas visuales y por supuesto de la música y los discos que sacamos siempre tienen un componente de artes visuales y de literatura y finalmente las exposiciones pues también pretenden esa misma versión. Entonces es como tratar de configurar con algo de volumen cómo nos acompañamos los artistas en esa emisión y en esa sacada de proyectos que van saliendo a la luz. Todo esto pues paralelo a una disposición cooperativa y a una posibilidad de que a través de la colaboración y las voluntades de los artistas, pues estos proyectos salgan a la luz y no se queden en un cajón. Hablamos con José Julián Villa de la Pascasia en el programa radial Voces de Color y Música. La Pascasia está en la carrera precisamente Pascasio Uribe, así es conocida, entre las calles Maturín y Bomboná, muy cerca de las llamadas torres de Bomboná. Y como decíamos, es pues un caserón, una casa que además ustedes han adecuado para que pueda tener espacios para estas manifestaciones culturales que acaba de mencionar José Julián Villa, la música, las exposiciones, la librería, el comedor, y de los cuales pues vamos a hablar también en este espacio. En este lugar de la Pascasia, José Julián Villa, la idea es congregar, pues usted decía, pues colectivos, grupos musicales, pero quienes participan de las actividades de la Pascasia, ¿cómo pueden acceder a ellas? ¿Por dónde pueden encontrar la programación, por ejemplo, de lo que ustedes hacen? O si alguien quiere o tiene un proyecto, ¿cómo se conecta con ustedes? Pues primero creo que me faltó una cosita importante en la respuesta anterior y es hablar del equipo de trabajo. Sí. El equipo de trabajo, que somos 11 personas, está dividido como, creo que ese es otro esfuerzo natural de la corporación por hacer una relación horizontal en el manejo como de la política interna de la corporación. Ahí hay músicos que somos los que fuimos como los primeros en empezar la iniciativa, pero a esto se le fueron sumando artistas visuales, escritores y todo el asunto, y cada uno fue encontrando como un punto para, para tratar de sacar adelante lo que ya resulta pues una terquedad, que hablando en términos de sostenibilidad que hoy es tan importante para todo el mundo, pues la sostenibilidad en los discursos artísticos definitivamente está ligada a la terquedad de la resistencia. Ahí nos dividimos el trabajo en términos de comunicaciones, diseño, como todo el desarrollo audiovisual, todo lo que tiene que ver con las artes plásticas en el ojo común, o las letras con el verso libre. Además hay gente trabajando en el área administrativa que también pretende como una relación un poquito más igualitaria, será, entre nosotros y eso nos ha permitido además que los proyectos sean como variados y particulares. Esto también obedece a esa misma posibilidad, digamos, cooperativa y colaborativa y es esa unión de voluntades que permita que las cosas salgan adelante. En términos de programación, creo que no muy distinto al resto de la humanidad, nos tenemos que comunicar a través de las redes sociales, que es lo que hoy finalmente significa una red. En Instagram y en Facebook y en Twitter y en todas como las redes aparecen pues nuestras programaciones y todo lo que vamos sacando a la luz. Y creo que tenemos un sistema muy sencillo de abrir las puertas a la gente, a los artistas que se quieran vincular al proyecto y es como
comunicarse a través de un correo, a través de un mensaje en esas mismas redes sociales. Hemos encontrado pues manifestaciones que se han presentado en la Pascasia emocionantes y que también hacen parte como de este circuito. Los conciertos, yo en este momento no tengo la cifra, pero pues en 5 años hemos hecho una cantidad de conciertos asombrosa para nosotros mismos y con una variedad absoluta de todos los géneros y todas las posibilidades, permitiendo así que la gente pues tenga una visión más amplia de lo que pasa en Medellín. Lo mismo con las exposiciones que hemos hecho 5 exposiciones al año durante todo este tiempo y eso ha permitido también una cantidad de conocimiento de gente que está o emergiendo o gente que ya está, digamos, flotando un poquito en el arte lo mismo a través de la lectura y de los conversatorios y de todo lo que pasa ahí. Es realmente una relación muy amable. Yo creo que los términos de curaduría, entre comillas, para hacer una presentación, un concierto, una exposición o un lanzamiento de un libro, no van más allá de términos muy sencillos como la calidad y la posibilidad de entregar como un contenido, digamos, no correcto, pero sí como bien hecho para que la gente lo pueda acceder al disfrute. Uno de los términos que usamos mucho como en esa capacidad de escoger y de programar está en procurar que los artistas que se presenten o que expongan o que tengan conversatorios en los Pascasia, pues ocupen la gran mayoría de su tiempo en su obra artística. Es decir, que se reconozcan como artistas y que tengan como una vida dispuesta y entregada a ese asunto, ¿cierto? La historia de muchas de estas instituciones culturales que hay en el centro de la ciudad, pues tienen un origen o son parecidas a la que ocurre con la Pascasia, hablando en términos del espacio, es decir, la Oficina Central de los Sueños, creo que el mismo Matacandelas, el Pequeño Teatro, en fin, muchos de esos grupos que se han creado, se han desarrollado en el centro de Medellín, están en este tipo de espacios y han logrado pues ubicar auditorios, unos más grandes que otros, o quizás por el apoyo que han tenido con el Estado, pues han podido desarrollarlo mucho mejor. En el caso de la Pascasia, ¿dónde está el auditorio? ¿Qué era antes? ¿Qué hicieron ustedes para lograr este espacio donde pueden hacer conciertos, bailes, donde están presentaciones pues, de cine, es decir, hablar, hacer actividades académicas allí? ¿Cómo lograron este espacio del auditorio? Pues primero vale la pena aprovechar que nombras a todas estas instituciones que creo que nos da un ejemplo de resistencia y de conservación durante muchos años. El teatro como el Matacandelas, que lleva 20 años en esa sede, pero 40 años como arando el fuego, como diría Samuel Vázquez, ha permitido que nosotros nos sintamos en confianza, además porque hemos sido bien recibidos por ellos. Es decir, nos han recibido con cariño y hemos logrado armar relaciones que nos permiten como una soltura como en lo que significa convocar gente al centro. Hemos estado muy bien rodeados, digamos que el Matacandela nos ha recibido con mucho cariño y nos ha ayudado y nos ha enseñado muchas cosas. Elemental que ahora está en Santa Elena, pero estuvo durante todo este tiempo a una cuadra de la Pascasia, la oficina central, el pequeño teatro, en general el Porfirio, todos han sido como digamos muy amables en recibirnos no como extraños, sino como una nueva opción de programación en el centro. Frente a la casa hicimos reformas que resultaban particulares porque esta casa estuvo ocupada como por una familia hasta que nosotros la pudimos llenar. Y donde está el auditorio, en un tiempo fue el solar y después de que fue el solar, ahí lograron armar un techo y poner como eso, como una suerte de bodega donde tenían unas máquinas de confección y tenían pues un montón de cosas y unos mezanines y unos asuntos. Y nuestro trabajo fue más, después de vaciar ese lugar, lo que hicimos fue montar una cercha pues que asegurara de todas formas la estructura del lugar y que tuviéramos como una seguridad. Y gracias a Angar, que ha sido pues como un socio y una gente bastante generosa con nosotros, fue la posibilidad de recoger toda esa madera que estaba en ese mezanine, revisar cuál servía, clasificarla y con eso construir una tarima y con eso construir otro mezanine que servía como de lugar para poner
el ingeniero de sonido y toda la parte técnica, y aprovechar una cosa que en su nombre tiene la misma naturaleza, y era que las habitaciones en galería, que son como tradicionales en este tipo de arquitectura, las usáramos como la galería de arte, que no fue más entonces que quitar los closets y las puertas que dividían esas habitaciones y lograr armar un pasillo que se configuraba como una galería. Ha mencionado José Julián Villa de la Paz Casi algo bien importante que se da en Medellín y que se puede palpar en el centro con las instituciones culturales, y es el trabajo unidos, el trabajo mancomunado, el trabajo, diría yo, como sin envidia y de colaboración. La Pascasi hace parte, como muchos de nosotros como instituciones culturales, por ejemplo, de Camina para el Centro, de la Sí, Alianza Cultural para el Centro, sí. y eso es algo importante de destacar en nuestra ciudad, José Julián. Eso es importante y muy emocionante. Es decir, manifestaciones como la Alianza Cultural por el Centro, incluso como el Distrito San Ignacio, y como las posibilidades institucionales que hemos logrado, digamos, desarrollar y en las que nos han juntado con cariño, yo creo que resultan emocionantes para una ciudad como la nuestra. Es decir, de alguna manera hoy las entidades culturales en el centro resultan importantes no solamente en la programación cultural y en lo que significa tener teatro, música o artes visuales, sino que además, digamos que políticamente han logrado cavar como un hueco donde tenemos algo de opinión y de posición. Y en la medida en que el centro pueda resultar un lugar difícil e inconveniente bajo muchas estructuras sociales, yo creo que la cultura ha logrado eh, a través de estas plataformas y de estas iniciativas de unión y de fortaleza, como generar una idea más segura y más clara de lo que significa estar en el centro. Es que sí resulta emocionante encontrar que haya como tanta variedad de programación y de ideas y de discursos culturales y artísticos unidos, porque eso sí configura como una suerte de futuro. Es decir, ante tanta dificultad, ante tanta zozobra e incertidumbre, uno siente la compañía y la fuerza de los demás como para tratar de sacar adelante lo que a veces parece como difícil, ¿cierto? Entonces eso sí es una iniciativa que resulta no solo cultural, sino ciudadana, pues, y que además formula una idea de resistencia mucho más compacta y sensata. ¿Y qué opinión tiene José Julián Villa del papel que cumple o puede cumplir el Estado en esa relación y esa posibilidad que le puede brindar a instituciones culturales como la Pascasi? Esa pregunta es, a ver, esta ciudad ha tenido avances muy particulares en comparación a otras ciudades y otras manifestaciones en otros lugares del mundo incluso, que resulta emocionante, y es que digamos que tenemos anclados subsidios, becas y estímulos desde hace ya más de 20 años, digamos, ayudan a conservar y a preservar estas ideas como culturales. Aún así, yo creo que las instituciones y algunos que representamos las instituciones llevamos un año de pandemia repitiendo como vehementemente por qué la cultura es importante y por qué significa un asunto como radical en el cambio de la sociedad. Eso a veces parece difícil de explicar, a veces resulta, a veces nos sentimos un poquito como Simones del desierto gritando locuras en el Parque de Bolívar y repitiendo lo mismo como si estuviéramos un poquito locos o atravesados, pero parece que esa es nuestra razón de ser y tratar de adjudicar, a ver, a mí me parece importante como imponer una idea, y es que económicamente y socialmente resulta muy difícil cambiar una sociedad que hoy tiene como unos parámetros económicos muy atroces y muy duros, no con nosotros los artistas y no con todo el mundo. El arte y la cultura definitivamente resulta emocionante porque acerca a la sociedad a una cosa mucho más equitativa y igualitaria, en donde, digamos, en la medida en que todos tengamos las mismas posibilidades de conocer todas las manifestaciones, eso nos forma un carácter, eso nos forma una decisión y profundamente nos
permite una idea más amplia de lo que significa el mundo. Entonces, esos conceptos que parecen como tan efímeros, tan difíciles de explicar, a veces son un poquito sordos a los gobernantes que tienen otras maneras de pensar y otras prioridades distintas, pero aún así yo creo que esa es nuestra razón de ser y la dificultad del arte a través de la historia no es una dificultad nueva. Yo tampoco creo que las políticas hoy vayan a transformar esta idea ni con colores ni con ideas frutales, pero que definitivamente hay un asunto que resulta importante para las manifestaciones culturales y artísticas, que es preservar y contener un asunto de resistencia frente a lo que significa y pelear contra la homogeneización de la cultura. Es decir, hay que seguir intentando mostrarle a la gente que no hay una sola opción, no hay una sola música, no hay un solo teatro, no hay solo telenovelas, hay muchas opciones que todas son valiosas, incluyendo las que hoy representan el ámbito comercial. Yo no creo que haya que eliminar nada de tajo, pero sí creo que la gente tiene derecho como a un crecimiento cultural y artístico y a una capacidad de ver y escuchar todo para poder generarse así un carácter y una idea de cómo funciona el arte. Eso nos permitiría una, una idea mucho más romántica, entre comillas, y mucho más equitativa de la cultura y del pensamiento de la gente. Hemos hablado de la Pascasia como espacio cultural en el centro de Medellín, donde la música, la danza, la literatura, el cine, las actividades académicas, la discusión de los problemas sociales tienen su espacio, donde también las muestras artísticas, las exposiciones tienen su espacio, los libros, la literatura. Tal vez nos falta hablar, José Julián Villa, de la posibilidad también de que las personas se acerquen a comer allí. Claro, la Pascasia antes de pandemia procuró desarrollar un proyecto de comedor que funcionaba no solamente pues como un proyecto cultural porque digamos avanzamos en términos de investigación en lo qué tipo de comida queríamos servir y cómo queríamos que la gente comiera en nuestra casa, sino que además representa un movimiento económico que permite sostener todo este tipo de proyectos culturales y artísticos, ¿cierto? Ese proyecto que era ambicioso en términos pues de muchas cosas, que era ambicioso porque pretendíamos marcar un asunto cultural y marcar un desarrollo de la despensa nacional, pues obviamente se veía aporreado como por las circunstancias y no nos permite avanzar de la misma medida. En vista de la pandemia, logramos, pues tuvimos que parar este proyecto, pero tenemos entonces un gran huésped en la casa que es Bundí, un restaurante cercano, un restaurante del centro que también pues era bastante importante y es ahora quien está ocupando el comedor de la Pascasia y es quien ahora está sirviendo los almuerzos que todos los días pueden encontrar allí. La Pascasia obviamente está cerrada por las condiciones pues como de la emergencia sanitaria, pero digamos que sigue teniendo el almuerzo abierto y sigue teniendo domicilios a través de Bundí y una comida que yo creo que todavía nos sentimos muy orgullosos y queremos que la gente la pruebe y esté cerquita. Hablamos de la Pascasia, este espacio cultural ubicado en la carrera Pascasio Uribe. Esa es la 42, José Julián, ¿cierto? Carrera Sí, 42. la carrera 42, que es Pascasio Uribe, que se convierte en Córdoba después de Ayacucho. Exactamente, sí, señor. Entre las calles Maturín y Bomboná. Muchas Correcto. gracias, José Julián, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. A vos por la invitación y todos bienvenidos a la casa y esto es una casa para todos y así como la sentimos nuestra, yo espero que todos la sientan así y esperemos que esto pase lo más pronto posible para que saquemos adelante toda esta, no la nuestra, sino todas las instituciones culturales que están en el centro. Las
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.